corramos con esta entonces. Ahí tienen el páncreas de nuevo. En un páncreas sano va a producir entonces el metabolismo del azúcar. Yo les voy a poner esa diapo, no se la voy a explicar porque eso es fisiología. Eso es lo que yo necesito que usted sepa para poder entender las causas de glicemia. Hay dos procesos entonces que son la gluconeogénesis y la glucogenólisis, ¿ya? Y hay enzimas que van a tener efecto positivo o negativo, como está puesta ahí la diapo, frente a esos dos fenómenos fisiológicos para que usted tenga hiperglicemia o hipoglicemia, ¿ya? Así que el que quiera entender mejor la clase tiene que ir a entender o a recordar eso de fisiología o googleelo por ahí. No obstante, hay otras hormonas que son la GH, que es la del crecimiento, la progesterona, la catecolamina y los famosos corticoides que aparecieron en todo el semestre, que son hormonas hiperglicemiantes, o sea, aumentan entonces la glucosa en su sangre y que son predisponentes entonces a diabetes mellitus. De hecho, las mujeres cuando están en gestación, la progesterona produce diabetes gestacional y sería la explicación entonces porque tiene un efecto positivo frente a la glicólisis hepática y a la gluconeogénesis. Bueno, la diabetes mellitus entonces, hay dos tipos de diabetes clásicas en los humanos, que son la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es que usted nace sin páncreas o bien se le destruye el páncreas, por lo tanto no puede sintetizar insulina, es insulina dependiente, es permanente, requiere insulina de por vida, es más frecuente en los perros que en los gatos, en nuestro medio, y en su aparición hay factores genéticos y ambientales. ¿Ya? O sea, uno nace sin capacidad de sintetizar insulina o se queda sin esa capacidad producto de una pancreatitis, como hemos recién crónica en el tiempo. En cambio, en el gato, la pancreatitis que hacen más ellos es la tipo 2, donde ellos tienen intolerancia o resistencia a la insulina. Puede ser reversible en el caso de los gatos, y en los humanos esta diabetes tipo 2 se dice que no requiere insulina, ¿ya? Pero en los gatos sí, para que se revierta esto, sí se requiere insulina, ¿ya? Así que esa definición de humano de que la diabetes tipo 2 no requiere insulina, que es verdad, en los gatos es un poco mentirosa porque sí requiere insulina para que la diabetes mellitus tipo 2 se haga reversible. Ya de ahí les voy a explicar por qué. Ahí tienen los efectos de la insulina, de nuevo tienen que estudiarlo ustedes. Y vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2. En la diabetes mellitus tipo 2 siempre tiene que haber un factor predisponente. Y la principal predisposición, por ejemplo, en los humanos y en los gatos, es la obesidad. ¿Ya? Los gatos obesos y las personas con sobrepeso tienen resistencia a la insulina. ¿Por qué se produce eso? Porque la obesidad entonces va a generar un efecto hiperglicemiante constante. El páncreas va a entender que como yo tengo hiperglicemia, tengo que sintetizar más insulina para poder meter esa insulina en la célula, pero como tengo resistencia, no puedo meter la azúcar a la célula, y cada vez que el páncreas libera insulina, libera de la mano una cosa que se llama amilina, que se parece a la insulina, amilina. Y esa amilina es una proteína y es un amiloide sérico. Y como amiloides, ustedes mencionaron que los amiloides tienden a precipitar. El problema es que el páncreas, cuando provoca secreción de insulina, libera entonces la amilina, que se va depositando dentro del páncreas y por lo tanto va matando el páncreas. Es como la glomerulosclerosis que yo les preguntaba en el riñón, acá como un parecido. El páncreas, cuando libera insulina, cada vez que libera insulina para tratar de bajar la glicemia, porque está todo obeso, genera amilina, y esa amilina se empieza a depositar en el páncreas. A la larga, el depósito de amilina genera necrosis del páncreas, y el gato a la larga se va a quedar sin páncreas, y por lo tanto de la diabetes tipo 2 pasa a la diabetes tipo 1. Por lo tanto, cuando llega en esa condición, que ya no puede sintetizar más insulina,
van a aparecer los signos de laboratorio que son la hiperglicemia, la glucosuria y la sintomatología característica de la diabetes mellitus. Si usted quisiera en un gato, y yo le pongo un gato, le digo, mire doctor, este gato tiene hiperglicemia hace una semana. ¿Qué es lo que se le ocurre a usted? ¿Se entendió esto? Que es la fisiopatología muy básica explicada, pues lo ven en otros ramos. ¿Qué es lo que debiera hacer usted como tratamiento para que el gato de la diabetes tipo 2 no caiga en diabetes tipo 1? ¿Qué es lo que tiene que cortar? ¿Qué es lo que a usted le gustaría ir a cortar que no pase para que el gato no pase a diabetes tipo 1? Pero primero, ¿qué debería cortar de todo esto que yo puedo explicar? Ya, la obesidad y la hiperglicemia, ¿no? Para que no pase el depósito de amiloide. Esa hiperglicemia usted la corta con insulina. Por eso yo les decía que en los gatos la definición de la diabetes tipo 2 no insulino dependiente es hasta por ahí no, porque si yo quiero evitar que un gato caiga en diabetes tipo 1, tengo que darle insulina para bajar esa hiperglicemia. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, la hiperglicemia crónica favorece la destrucción de las células beta por el depósito de amilina, es lo que yo no quiero que pase. Por lo tanto, los factores de riesgo de la diabetes tipo 2 tienen que ver con la edad, obviamente. ¿Por qué? Porque los gatos con mayor edad son menos inactivos, va de la mano con la obesidad, entonces va por ese lado. El sexo es lo mismo, los machos castrados va por el mismo efecto. La hiperglicemia es crónica, la dieta rica en hidrato de carbono, que ya es bastante raro porque los gatos con alimentos concentrados son todos carnívoros. Los corticoides y el estrés. Fíjense esto que es súper importante, el estrés libera corticoides. Los corticoides, aparte de provocarle todo el efecto a nivel hematológico y fisiológico que ustedes ya saben, le va a provocar hiperglicemia crónica, porque los corticoides son resistencia a la insulina. Y por lo tanto un gato con estrés crónico va a transformarse en gato diabético, ¿ya? Puede ser en un gato con estrés crónico, por ejemplo, un gato que, no sé, yo en la clínica tengo un gato hospitalizado con fractura de mandíbula, colocado con sonda para que comiera un mes en la clínica. Y ese gato le monitoreamos glicemia cada una semana y siempre la glicemia alta, siempre, porque está estresado, la jaula, no come, está en un lugar distinto, etcétera, con dolor. Entonces ese gato tiene hiperglicemia y ese gato, además de estar con sonda, alimentándolo bien, hay que estarle administrando insulina para que la glicemia baje, porque él tiene resistencia. Entonces esa remisión se hace con la administración de insulina y eso requiere más o menos un lapso de tiempo estimativo de que depende de cada paciente en qué forma usted pille la enfermedad. Entre 1 a 4 meses se demora normalizar una glicemia con terapia insulina. Vale. La fisiopatología entonces dice que cuando tengo deficiencia de insulina, en la tipo 1 o en la tipo 2 descompensada en un gato, se disminuye la captación de glucosa, empieza a aparecer el catabolismo de las proteínas, porque de alguna forma usted tiene que sacar fuente energética. Entonces, ojo con eso, para efectos laboratorios va a tener aumento disminución de albúmina, va a tener aumento del NUS, por ejemplo, por catabolismo proteico. Acuérdense, el NUS aumenta por catabolismo proteico. Y usted va a tener lipólisis aumentada, o sea, va a sacar la energía de las grasas. ¿Ya? Esos ácidos grasos van a ir al plasma. Una vez que pasen al plasma, se pueden ir al hígado. En el hígado van a producir la lipidosis hepática o el hígado graso. Se le aumenta la permeabilidad y le van a empezar a salir las enzimas. ¿Ya? Por eso que estas clases yo las dejo para el último, porque estas clases son como donde usted va a ver todo lo que ya sabe. En un paciente con diabetes va a haber aumento de la FAS, de la GPT, de la LAT, y usted dice, quiero preguntar, ¿y por qué? Por esto, porque se produce hígado graso, se produce lipidosis, y por lo tanto aumenta la permeabilidad, nada más que eso. Si hay hiperglicemia, va a aparecer la diuresis osmótica porque hay glucosuria, y por lo tanto se empieza a ver la depresión de electrolitos, va a haber hiponatremia, por ejemplo, se pierde sodio. La glucosuria lleva pérdida calórica. Si hay pérdida calórica, usted entra en balance energético negativo, destruye proteínas, se le empieza a comer la albúmina, hipoalbuminemia, a larga se le empiezan a comer la alfa y la beta, disminución de alfa y beta, hecha. Ya,
¿Cuándo vamos a medir la glucosa entonces? Cuando ustedes tengan, es por colocarle algunas la verdad, pero cada paciente, con un paciente que tenga poliuria polidipsia, como sintomatología, a mí me gustaría medir la diabetes, perdón, la glicemia, porque esa poliuria podría ser producto de una hiperglicemia. ¿Ya? Porque si la... ¿A cuánto más arriba de la sangre tiene que estar la glucosa para que aparezca la glucosa en la orina? Clase renal, hay un valor que dice, mire, si la glucosa usted la tiene arriba de tanto, le va a aparecer en la orina. En los gatos, dice un perro, es mucho menos. ¿Ya? Entonces yo puedo, fíjense que la glicemia, ahí está el rango de 60 a 120. ¿Cuándo se considera hiperglicémico? Cuando tenga 121. ¿Sí? En el caso de un perro. ¿Cuándo se considera en el gato hiperglicémico? 151. Ya eso es hiperglicémico. No obstante que un paciente sea hiperglicémico, no significa que sea glucosúrico. ¿Ya? Eso es súper importante. Cuando hay urinaria en un paciente humano y animal, es la diabetes mellitus, tiende a bajar las defensas, por lo tanto se empiezan a haber infecciones recurrentes. Si llega una perra donde todos los meses hace infección urinaria, a lo mejor es diabética, mide glicemia y es tan sencillo llegar al diagnóstico de diabetes midiendo la glicemia con esos aparatitos que son de uso humano. Se pincha la vieja, se pincha el collinete, se pincha el labio, lo que usted quiera, saca una gota y mide la glicemia. Ese marca 137, si comparamos con el rango del gato, no es hiperglicémico. ¿Ya? Si fuera un perro, ese perro ya es orejas de gato, pero si ese fuera un perro, con el solo hecho de yo medir eso, yo digo, este perro puede ser diabético. ¿Ya? Vamos a ver por qué, porque hay que detectar esa hiperglicemia ante otras cosas. Entonces, con el glucómetro o con este tubo se manda al laboratorio, que era el tubo de tapa pluma, que traía un anticoagulante que era ¿ya se acuerdan? El fluoruro de sodio. Y lo que hace eso es detener la glicólisis, en el tubo para que los glóbulos rojos no se coman la glicemia de la sangre. Ahora, antes de tomar la muestra de glucosa, por cualquiera de los dos métodos, usted tiene que tener claro que tiene que tener un ayuno sí o sí. Porque si el perro come, va a tener hiperglicemia y le va a llevar un error de nuevo. Tiene que tener claro que si el paciente está estresado por alguna enfermedad crónica, le va a salir la glicemia alta, o si usted lo excita en el momento de la toma de muestra, en los gatos, como veíamos al principio del semestre, se le va a provocar una hiperglicemia por excitación, por liberación de adrenalina. Y tiene que tener claro que este es el tubo que tiene que ocupar, el tubo de color plomo. Si no ocupa ese tubo y ocupa un tubo lila o un tubo verde, la glicemia le va a ir bajando en el tubo, por lo tanto el laboratorio te va a entregar un resultado de hipoglicemia, ¿ya? Y eso va a ser porque los glóbulos rojos empiezan a comerse el azúcar del tubo, no detienen la glicólisis. Por lo tanto, dice ahí, en los pacientes con policitemia, siempre los valores van a salir extremadamente bajos. En cambio, en los pacientes con anemia, como hay menos glóbulos rojos en el tubo, la glicemia a lo mejor no se va a empezar a comer y puede que salga alta sin ser un paciente anémico. ¿Ya? Así que eso es lo que tiene que tener claro. Ahí les puse el dato que disminuye entre un 10% cada hora si la muestra es tomada en un tubo sin tapa pluma. ¿Cuánto sería el 10% de 137? 13, ¿no? Ya, 137 menos 13. 100 y algo, ¿no? Si eso fuera un perro y usted la muestra la manda en un tubo de tapa lila o verde, le va a bajar la glicemia a la hora de 137 a 103, 102, y por tanto usted va a decir, ese perro no es diabético. Y usted va a llegar a un error falso de que el perro no es diabético. Y le bajó la glicemia al 10% cada una hora porque los glóbulos rojos empezaron a comer la glucosa que venía en la muestra porque usted echó la sangre en un tubo que no correspondía. ¿Estamos? Bueno, causas de hiperglicemia, aquí tienen las que ya hemos hablado: postprandial, traumatismo grave, no porque el trauma eleve la glucosa porque sí, sino que el trauma provoca estrés y dolor, y por tanto todo lo que estaba en la diapositiva 1. El miedo y la excitación, lo mismo.
el estrés crónico, para la redundancia, la fase del diestro, en la perra o el embarazo, la progesterona es hiperglicemiante, es intolerante resistencia a la insulina. Y el Cushing, el hiperadrenocorticismo, lo mismo, los corticoides son hiperglicemiantes por la misma vía. El feocromocitoma es un tumor que se produce en la médula de las glándulas suprarrenales, liberador de catecolamina, por lo tanto, obviamente hiperglicémico. Hay fármacos que producen hiperglicemia, como uno bastante ocupado que es la silacina, como sedante, ¿ya? Todos los corticoides. El ejercicio extremo, por liberación de adrenalina, también va a ser hiperglicemiante, por lo tanto, antes de tomar la muestra, evítese que el paciente venga caminando, corriendo, ejercitando. Y la pancreatitis aguda que vimos recién también es un factor que desencadena hiperglicemia. Y lo que es peor, los errores preanalíticos, la lipemia y las hemólisis in vitro van a generar entonces también una hiperglicemia por alteración de la lectura con la máquina, con el espectrofotrómetro. Por lo tanto, si usted tiene una hiperglicemia, ¿cómo yo diferencio si esa hiperglicemia es por diabetes o es, por ejemplo, por estrés? Que no haya sido, ¿cierto?, por un manejo mal hecho o porque el animal tiene un dolor crónico y por eso le subió la azúcar. ¿Cómo la diferenciamos entonces? Con una prueba que se llama, antes de eso, ¿se acuerdan de esta que yo les mostré? No sé si se los mostré, de los casos de Facebook. De esta gata que era de una colega que tenía 505 de glucosa, y había un colega que decía, mídele si tiene glucosuria, porque si tiene glucosuria diabética, no había para qué medirle, porque ya con 505 va a tener glucosuria de rato, ¿no? Y había muchos colegas que decían, no, es diabética, porque con esa hiperglicemia, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo diferencio yo de la hiperglicemia de la diabetes mellitus porque a esa gata haya llegado a 505, por ejemplo, por algo estresante? Que esté con algún dolor, que tenga un tumor, que tenga una enfermedad debilitante. Entonces, y esa colega, ¿se acuerdan que le midió la fructosamina? Que le salió normal, y por lo tanto la fructosamina normal se está diciendo que esa hiperglicemia no es por diabetes, ¿cierto? Perdón, ¿quién digo? No es por diabetes mellitus, sino que a lo mejor es por algo estresante. ¿Ya? Entonces, vamos a medir entonces cómo diferencio la glicemia de diabetes de otra glicemia por otra causa, como por ejemplo el estrés, es determinando las proteínas glicosiladas. ¿Qué son las proteínas glicosiladas? Vamos a trabajar con la fructosamina, que es lo que hizo la colega ahí con su gata, y la fructosamina es la albúmina que ustedes conocen, más glicemia, más azúcar, ¿ya? Por eso se llama albúmina glicosilada. Está unida entonces la albúmina con glicemia o azúcar, y por lo tanto refleja el control glicémico 2 a 3 semanas previas a la muestra de sangre. Entonces, ¿qué significa eso? Si esta gata hubiese tenido la fructosamina arriba de 280, 300, significa entonces que esa hiperglicemia de 505 es diabética porque viene así hace por lo menos 2 a 3 semanas. Y por lo tanto es raro que una hiperglicemia por estrés venga así durante 3 a 4 semanas siempre. ¿Ya? Dicho de otra forma, entonces, la hiperglicemia por estrés no afecta la fructosamina. Por eso que cuando vimos ese caso de hígado, que lo sacamos para hígado, había un colega que le decía, mire, no, la fructosamina a veces sale mala, rara, etc. No, si la fructosamina no sale alta, ese gato no es diabético, así de simple. Y esa hiperglicemia es por otra cosa. Más usada en gatos que en perros, ¿ya? Como depende de la albúmina, obviamente los pacientes que tengan hipoalbuminemia les va a salir la fructosamina baja. Entonces, esa gata a lo mejor de 505 sí era diabética y a lo mejor tenía un problema renal que le hizo bajar la albúmina y por eso la fructosamina salió baja. Entonces, esa es la complicación. Cuando la fructosamina está normal, uno dice, ah, no es diabética. Pero ojo, ahí estáis midiendo albúmina con glucosamina, fructosamina. ¿Y qué pasa si tu gata tiene hipoalbuminemia? Te va a salir esto, la tenía alta por ser diabética, pero al perder albúmina quedó normal o incluso puede quedar baja. Y usted decir no es diabética, ¿no? Entonces ese es el problema de esa interpretación, que tiene que acordarse siempre que depende de la albúmina
y por lo tanto todas las causas de hipoalbuminemia que vimos en la clase de albúmina le van a provocar entonces una disminución de la fructosamina. ¿Ya? En los perros se ocupa otra proteína glicosilada que es la hemoglobina glicosilada, y es la hemoglobina unida a la albúmina. ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo de un perro? 120, ¿no? Por lo tanto la hemoglobina vivirá lo mismo, porque está dentro del glóbulo rojo. Entonces, como vive 120 días, que son 4 meses, 3-4 meses, es por eso que la hemoglobina glicosilada refleja el control glicémico a lo menos 2 meses atrás. ¿Ya? Va a reflejar el control glicémico de lo que vive un glóbulo rojo, pero a lo menos 2 meses. Por lo tanto, si la hemoglobina glicosilada sale alta, significa entonces que usted viene con hiperglicemia hace 2 meses atrás, seguido, todos los días. ¿Ya? Por lo tanto, es muy poco probable que sea por una hiperglicemia por estrés. ¿Ya? Más usada en los perros y en los humanos, es la que se ocupa en los humanos, no están usadas en los gatos. Los gatos se ocupan las fructosamina. ¿Por qué no se ocupa en los gatos? Porque la hemoglobina del gato y el glóbulo rojo del gato vive mucho menos, 78 versus 120 días. Por lo tanto, nos brinda mucha ventaja frente a la fructosamina desde ese punto de vista. Y segundo, porque la hemoglobina del gato tiene menos sitios de unión para el azúcar, para la glicemia. Entonces no sirve mucho los gatos. ¿Cuál es el problema? Que como depende de la hemoglobina, los pacientes con anemia, ¿cómo saldrá el examen? O bajo. Y usted va a decir, no tiene diabetes. Sí tiene, pero es anémico. Por lo tanto, los pacientes diabéticos con anemia, la fructosamina le sale normal o baja. Los pacientes con policitemia, ¿cómo les va a salir la prueba? Alta. Entonces a lo mejor puede que yo tenga un perro estresado y que se deshidrató 2 días antes de tomarse la muestra del examen y le va a salir la hemoglobina alta y usted va a decir es diabético y ese perro nunca fue diabético. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer para descartar esto? Volver a medir la hemoglobina, ojalá con el perro no muy hidratado o después que haya pasado unos días donde usted maneje eso como efecto prenalítico. Diabetes mellitus, primero los signos clínicos, que no es de laboratorio clínico, pero como es laboratorio clínico hay que pasarle signos clínicos. ¿Ya? Vamos a tener un animal con las 4 P. ¿Saben cuáles son las 4 P? No son animales peruanos. ¿No? ¿Cuáles son las 4 P? Poliuria, polidipsia, CO2, polifagia, pérdida de peso. Los perros con hipe tenían polifagia, pérdida de peso. 2 P no. ¿Ya? No tienen las 4. Los perros con diabetes mellitus tienen las 4 P. Los perros con Cushing también pueden tener 3 o 4 P. Los perros con Cushing son poliúrico, polidipsio, ¿cierto? Pérdida de peso, pero a veces no son polifágicos. Entonces, hay diferencia ahí. La mayoría de los gatos al diagnóstico son obesos y cuando uno diagnostica a un paciente con pérdida de peso, que es la última P en producirse, es porque la diabetes ya está muy avanzada. ¿Ya? Igual que en lo humano, también un paciente diabético humano, generalmente son bajo peso, porque como ya no pueden ocupar la glucosa, empiezan a sacarla de la musculatura, del lácteo. En los gatos se produce una pisada que está ahí en la foto que se llama plantígrada como principal signo clínico, y es porque se afectan las células de Schwann en los nervios periféricos, por lo tanto se altera la sensibilidad e incluso la capacidad motora, pero básicamente la sensibilidad. ¿Ya? Y en los perros el principal signo es la catarata bilateral de aparición más bien abrupta, rápida. ¿Ya? Ese perro que está ahí se llamaba Rocco, es un perro que yo tuve en la clínica paciente que vivió 23 años, el perro más viejo que yo tenía. Se murió en el 2010, tiene que haber sido de una diabetes mellitus tipo 1. ¿Ya? Así que guardo ahí su foto. Era una clienta súper buena, ese perro era el perro más regalón que yo he visto como cliente. Se murió el perro y la señora entró en crisis por meses y se fue. Le va a tocar muy frecuente eso, que el dueño de perro solo se muere el perro y la hija. Tiempo, personas, o la cena de hijo,
Y uno se queda ahí como con culpa porque sabe que eso va a pasar. No tiene corazón. Porque bueno, tiene la vieja. Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico laboratorio? El perro tiene que tener una hiperglicemia arriba de 120. O sea, si ya yo le hago, por ejemplo, a ese perro un examen de hiperglicemia y me sale 121, digo, ojo, puede ser diabetes. En el caso de los gatos, el rango va un poquito más arriba, 150, pero no importa el número, lo importante es que usted va a tener el rango para la prueba, para su práctica, ejercicio, y a ver si el laboratorio me fija el rango 110 y tengo un perro con 115, es diabetes, ¿ya? O sea, puede ser. ¿Qué es lo que haría después entonces? Que está en desorden acá, las proteínas glicosiladas, fructosamina y hemoglobina en el perro y en el gato fructosamina. Teniendo claro cuáles son los pros y los contras de cada uno. Hipoalbuminemia, hiperalbuminemia, anemia, policitemia. ¿Ya? No existe correlación entre el nivel y la gravedad de la diabetes. Para decir, un perro con hiperglicemia de 180 no necesariamente está más mal que un perro con hiperglicemia de 160. Puede que sí, como puede que no. ¿Ya? La glucosuria va a aparecer en los perros con diabetes siempre cuando la hiperglicemia sea arriba de 180 y en los gatos arriba de 300. Así que puede haber glucosuria concurrente, pero cuando se exceda el umbral renal, que son estos números que acabo de mencionar. 50% de los perros van a tener cetonuria. Acuérdense, si hay glucosuria, es probable que exista cetonuria en la pila reactiva. Pero si no hay glucosuria, no puede haber cetonuria. ¿Ya? La densidad va a estar baja, isostenuria. ¿Por qué? Porque se produce la diuresia osmótica. Entonces usted va a tener una densidad isostenúrica en un perro con diabetes mellitus, entre 1008 y 1012. Esa es la densidad isostenúrica. En el plasma va a aparecer aumento del colesterol y triglicéridos, o sea, le va a dar un plasma de color blanco, lipemia. Aumento de la enzima hepática por hepatopatía vascular, por depósito de glicógeno, por depósito de grasa, aumentan las enzimas, las transaminasas. Y son perros que tienen alta incidencia de infección del tracto urinario, por lo tanto le van a aparecer en el análisis todos los hallazgos que indican infección, pH, proteinuria, sangre oculta, etcétera, etcétera. Ya. A ver, ¿cuál es el problema de esto? Miren, la diabetes mellitus genera este plasma que estaba puesto ahí, que es la lipemia, porque los perros empiezan a movilizar grasa. El problema de eso es que esa lipemia, si tú le mides glucosa a un perro con esa lipemia, te va a salir entonces la glucosa alta, más alta de la que el perro ya tiene, y te van a salir todos esos parámetros alterados que estoy copiando en la clase de la primera clase de hematología y la puse acá. Entonces, cuando te llega un perro con diabetes y el plasma está blanco, no es bueno hacer un perfil bioquímico, porque te van a salir todas esas pruebas altas sí o sí. Y la diabetes te va a salir más alto de lo que el perro la tiene. Si el perro tenía 130, a lo mejor te va a salir en 180 o 200, por este efecto. Y tú te vas a preguntar por qué el perro no tiene glucosuras, tiene 200, está arriba de 180. Sí, pero está falsamente arriba de 180, no real. Ya, ahí estamos. Y la hipoglicemia se las dejo porque no la vamos a preguntar, así que ahí se las dejo más como las causas de hipoglicemia que son 8. Se acabó el rato.